vamos a hablar un poquito acerca de su origen. Hay muchas teorías, tú las has visto, yo he referido algunas en alguna ocasión, que no sé, muchas teorías, desafortunadamente cuando no existe la coladera de la ciencia, muchas de estas cosas se nos pasan y las damos por hechas, ¿no? Bueno, no a mí, pero digo, a mucha gente se le puede pasar por esto por hecho. Entonces, bueno, ¿qué nos dice la ciencia acerca del origen de este virus? No les voy a hablar de esto ya lo saben, aparece en Wuhan y de ahí se fue difundiendo a todo el mundo, pero esta gráfica me sirve para pensar un poco en cómo se difundió este virus. Atención con esto. Este virus se prendió como pólvora, es decir, pasó de China y empezó a infectar y se hizo una gran pandemia. La pregunta es, ¿por qué este virus se comportó así? Era por simple y sencilla razón. Era un virus nuevo, no había una inmunidad, un reconocimiento, una memoria inmunológica del humano a este virus, y pues por lo tanto no se pudo detener. Y además por las propias características del virus. Este virus tiene la habilidad de tener una alta tasa de transmisibilidad. Y bueno, pues se difundió hacia todo el mundo. Pero dense cuenta de esto. Si recordamos cómo está constituido el genoma de la familia, aquí tengo los alfa, beta, gamma y delta, de toda la familia, nos damos cuenta que hay una región que no sintetiza para proteínas estructurales y hay una región que sí, todo lo que es el virus, todo lo que es la esencia del virus, está contenida, todas las proteínas que componen al virus está contenida en esta región. Es decir, que esta región es ay, perdón, esta región es la que nos va a decir dónde está, en esta región se localizan los genes que codifican para las proteínas estructurales. Dentro de esas proteínas estructurales, las proteínas de superficie. Ahora, vean, dense cuenta de esto. Aquí tengo a los alfa, los beta, los gamma y los delta. Tenemos varias especies. Por ejemplo, aquí yo tengo el de la peritonitis felina, el de el murciélago, bla, 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 ¿no? Tengo el de humano, el que produjo la epidemia del SARS-CoV en 2003. Tenemos al del MERS, etcétera. Si yo me pongo a analizar esta secuencia, esta es constante prácticamente. Pero esta, donde están las proteínas de superficie, es la más variable. Y esas pequeñas variaciones son las que me van a dictar si es un virus alfa, beta, gamma o delta. Es decir, es ahí donde se encuentra la riqueza de este virus, en las proteínas de superficie, en las proteínas estructurales. Y estas pequeñas variaciones me van a decir si es dentro de un grupo alfa, afecta a una especie o afecta a otra. Esto es muy importante para entender el origen de este virus y saber que un virus que infectó a murciélago originalmente, después se infecta a civeta y luego al humano. O infecta a murciélago, luego a dromedario y luego a humano. O infecta llamas y luego, perdón, a murciélago, llamas y luego a humano. O a roedores, vacas y luego al humano. O al cerdito y luego al humano, ¿no? Es decir, tiene una alta capacidad de cambiar de una especie a otra. Y atención con esto que voy a decir ahorita. Cuando se hizo un análisis de la secuencia de la proteína de superficie y de otras regiones del virus SARS-CoV, el que infectó en 2003, y se empezó a estudiar, se dieron cuenta que conforme iba avanzando la enfermedad, iban ocurriendo variaciones. Lo mismo está pasando con el SARS-CoV-2. Entonces, se dieron cuenta que el mayor número de variaciones ocurrían en dos regiones, en el de la proteína S y en los dos Open Reading Frames, en el 3 y en el 8. Y entonces tomaron como prototipo los primeros aislamientos de este virus, del SARS-CoV, en 2002, por ahí así. Entonces se dieron cuenta que este virus cambiaba en dos grandes grupos, o clades. Tenían un clade en el cual no había deleciones, no había pérdida de nucleótidos, y otro clade donde sí había pérdida de nucleótidos. Tuvieron un clade 1, clade 2. ¿Cómo se comportó este virus? Vean, aquí yo tengo al virus en la primera línea, al virus que infectó los primeros aislamientos de los primeros pacientes. Ayer se cumplió el aislamiento del primer paciente en el mundo, ¿no? Por COVID-2. Bueno, entonces si tomáramos la muestra de este paciente y la analizáramos con las actuales, veríamos cierta diferencia. Lo mismo se vio con SARS-CoV en 2003. Entonces estas son, vean, este de aquí, el primero, es ojalá que se alcance a ver porque esta cortinilla no me deja. El primero es el SARS-CoV, el del humano. El de abajo es el de la civeta. Realmente se parece muchísimo, muchísimo se parece. Bueno, cuando se empiezan a hacer estas comparaciones
y vemos cómo va cambiando, pues nos damos cuenta que podemos agruparlos en diferentes genotipos. Tenemos el genotipo 1, en el cual prácticamente la proteína exterior del virus con la que se une al receptor, el SARS-CoV, prácticamente es idéntica al primer aislamiento. Después vemos en el segundo que son aislamientos futuros, son aislamientos posteriores. Hubo un cambio, pero en la región de atrás, no en la que se une con el receptor. Por eso las puse en verde, para que psicológicamente nos dé la idea de que no hay mucho problema. Después, las que aparecen en rojo, para que nos dé la idea de que algo está pasando y algo es raro, algo mal. En el clade 1 se dio una mutación en la cual el receptor, perdón, la proteína de superficie que se une con el receptor ya tenía cambios. Y en el siguiente grupo ya había cambios tanto en la parte distal, la que se une al receptor, como en la parte amino, la parte de atrás. Y luego en el clade 2, donde ya había cambios en toda la molécula e incluso de lesiones. ¿Qué me hace pensar esto? Vean, epidemiológicamente, microbiológicamente, desde el punto de vista de infectología, ¿qué diferencia hay entre que un virus tenga esta región, esta es la proteína de superficie del virus, esta región, que es la que se une al receptor, esta región cambia? Si esta cambia no me preocupa mucho, pero si esta cambia es donde se une el receptor. Entonces pueden tener tres escenarios. Uno, que el cambio sea insignificante y siga uniéndose de igual forma al receptor. Otro es de que el cambio sea tal que se vuelva menos afín al receptor, digamos al receptor humano. Entonces, pues ya no infectaría tanto a esas células, ¿no? Y el tercer evento es de que se fije más e incluso pueda infectar otros, sea afín a otros receptores y pueda ser más patógena. Entonces podemos tener tres escenarios, uno que esté igual, uno que sea menos patógeno y otro más patógeno. Pero lo que va a cambiar es su afinidad para unirse al receptor. Y esto nos hace pensar que si esto ocurre, pudiera, por ejemplo, unirse menos al receptor del murciélago e ir cambiando y por contacto, por la comunidad, con seres humanos que compran animales vivos en un mercado de mariscos, etcétera, por el contacto continuo, porque esta mutación no se dio de un día para otro, se vuelve más afín al humano. Ajá. Es decir, esto no se creó en un laboratorio, eso se creó en el laboratorio de la evolución natural de los virus. Ajá. Entonces, esto es en el SARS-CoV. Bueno, ¿qué pasa por el lado? Esto es por el lado de la proteína que se une al receptor. Vean que hay pequeñas variaciones. Conforme se fue detectando, haciendo el estudio molecular de la proteína, se dieron pequeños cambios. Con que cambies una leucina, un ácido aspartico por una lisina y una trenina por serina, pasa de ser un virus que infecta a humano a un virus que infecta a civeta, así de fácil. Por ejemplo, hay uno que infecta humano y civeta, pero comparten ciertos motifs, ciertos sitios de unión entre la proteína y el receptor. Ahora, ¿qué pasa con respecto al receptor? El receptor celular. Nosotros no mutamos mucho, no tanto como un virus. Nuestra evolución o nuestra tasa de mutación es muy lenta. Digo nosotros, humanos y mamíferos, los otros animales, la civeta, el rey con la rata, etcétera, ¿no? Ellos no mutamos tanto. Pero si estudiamos la secuencia de nucleótidos del receptor donde se va a unir la proteína, vemos que realmente la diferencia es pequeña. A ver, vamos por partes. Vean, aquí esta es la del cerdo, cambia en 5 nucleótidos. O sea, que el receptor AC2 humano se parece al de cerdo, diferencia por 5 nucleótidos. Si el cambio de la proteína del virus que se va a unir aquí ocurre y ya no se pega tanto al del cerdo y ahora se pega más al mío, entonces puede saltar de una especie a otra. Ahí está la explicación de cómo surgen los virus, cómo pueden saltar de una especie a otra. Vean, este es un estudio muy bonito que se hizo con los delta coronavirus, porque los delta coronavirus ocurre un fenómeno muy especial. ¿Qué fenómeno muy especial? Pues se transmite de aves a mamíferos terrestres. Vamos a ver, si yo recuerdo mis clases antiguas de biología hace 20,000 años, yo recuerdo que mi maestro me decía que según la clasificación del Linneo existía reino animal, filo cordata, subfilo bla, 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 ¿no? Entonces, las aves pertenecen a una clase que se llama clase de aves. Pues este virus fue capaz de cambiar de un ave a un mamífero terrestre y se cambió de la clase ave a la clase mamalia. Vean el caso de los gamma coronavirus. Estos también son una historia muy bonita que contar.
Aquí pasó, digo desde el punto de vista académico, ¿no? Aquí pasó de un ave a un mamífero acuático. Es decir, tiene la capacidad de pasar de un ave a un mamífero acuático. Y bueno, en el caso de los alfa y los beta ocurre algo muy similar, ¿no? Y aquí pasa a los humanos, ¿no? Que somos también mamíferos terrestres. Entonces, conclusión, este virus tiene una enorme capacidad de cambiar de una especie a otra, precisamente por las variaciones que tiene sus proteínas de superficie y el embone que va a hacer con el receptor celular, que es diferente entre cada especie. Es como, imagínate tú esto, la proteína del virus es una llave. Esta llave tiene sus dientecitos y ahorita abre esta puerta. Pero si yo le cambio los dientecitos, tal vez esta puerta no abra, pero tal vez la siguiente sí. Y así ocurren las mutaciones. Si el virus se diseñó en un laboratorio, claro, fue en el laboratorio natural de la evolución, o sea, de miles de años de evolución. ¿Qué pasa con el coronavirus SARS-CoV-2, el que ya nos está preocupando ahorita? ¿Está ocurriendo lo mismo? Lo mismo está ocurriendo. Y hay estudios serios que están diciendo, este virus está cambiando, está mutando. Por ahí sale un estudio que dice, este virus está mutando y ahora se está volviendo más agresivo. Pero porque tal vez no salgan las noticias que muchos de ellos, de estos virus, no sé, voy a decir una cifra arbitraria, el 80% de las mutaciones, capaz que se están volviendo virus menos patógenos para el humano y capaz que se están volviendo, no sé, más patógenos para el gato, el perro, no lo sé. Y entonces sí están ocurriendo estas mutaciones y esto es un estudio serio donde se hizo la secuenciación nucleotídica y aminoácidica de estos virus y conforme va avanzando la pandemia va ocurriendo mutaciones. Esto echa de por tierra a las teorías de complot y todo lo que surge alrededor. Bueno,